El objetivo es determinar los cambios del espejo de agua en las zonas susceptibles a inundaciones en los años 2008, que hubo una fuerte precipitación y una de las más fuertes inundaciones. En el año 2012, que ya bajó un poco. En el 2016 también que hice un análisis y ahora me conseguí unas imágenes de radar del 2017 que les voy a mostrar. ¿Sí? Entonces voy a hacer un análisis comparativo entre los diferentes años. Entonces, primeramente, las estaciones meteorológicas, gestión del procesamiento de datos de estaciones meteorológicas del INAMI, análisis y comparación anual de la precipitación mensual y gráfico estadístico comparativos anuales. Eso es lo que les voy a presentar con respecto a los datos estadísticos y las superficies mediante la captura de imágenes gratuitas, que ahora las imágenes se capturan gratuitamente, tanto las imágenes Landsat como imágenes de radar. Sí, tenemos las imágenes Sentinel, que las podemos obtener gratuitamente del internet y nosotros hacer los procesos y encontrar cómo están los cambios en la superficie de la Tierra. Entonces aquí tenemos las diferentes estaciones en la cuenca baja del río Guayas, en donde podemos ver que la mayor precipitación se dio en los años 2008, en el año 2012 se mantuvo en ciertas estaciones y en el año 2016 que hice el análisis estuvo más baja. Ahora hay que esperar en el año 2017 que nos pasa hasta abril y mayo, ¿sí? Con las estaciones. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de Milagro, Pichilingue, El Corazón y estación Puerto Isla. Tenemos San Juan de la Maná, estación Guayaquil Aeropuerto. Sí, todas con una tendencia en baja desde el 2008 al 2016. Entonces aquí tenemos la interpretación en imágenes de satélite en los años 2008 y 2012. En todo el Ecuador, en el año 2008 teníamos 222.000 hectáreas, a diferencia del año 2012 tenemos 184.000 hectáreas. Entonces, ¿cómo es la toma de la información de satélite? La toma de información de satélite, el Sol, en los satélites ópticos, el Sol refleja, emite energía. Esta energía llega a la superficie de la Tierra, esta es reflejada, también es absorbida o transmitida. La información que está reflejada la toma un sensor. Este sensor la codifica y la envía a una estación receptora de satélite y con eso producimos una imagen. También la información que toma el satélite también es la que emite los cuerpos de acuerdo a su temperatura. ¿Sí? Entonces, también hay sensores que toman información tanto en el visible, tanto en el infrarrojo cercano y tanto en el infrarrojo térmico. ¿Sí? Estos son los sensores ópticos. ¿Sí? O sea, que utilizan el rango visible y el infrarrojo térmico. Entonces aquí está que es la teledetección, lo mismo que les había dicho. El Sol emite energía, choca en los cuerpos, pero también tenemos las nubes. En las nubes se absorbe y se dispersa la energía. Entonces, cierta energía llega a la superficie de la Tierra y luego es captada por el sensor enviado a una estación receptora de satélite, como la que tenemos aquí, en la estación Cotopaxi, ¿sí? Y luego es procesada la imagen de acuerdo a sus niveles digitales, ¿sí? Y de acuerdo a diferentes resoluciones que hay. Nosotros en una imagen de satélite tenemos la resolución espacial, que es el tamaño del píxel, tenemos la resolución radiométrica, que son los niveles de grises con que viene una imagen. Una imagen siempre viene en blanco y negro, ¿sí? Negro lo que no refleja y blanco lo que tiene una alta respuesta espectral, ¿sí? Entonces nosotros hacemos unas composiciones a colores utilizando 3 bandas, ponemos en el computador rojo, verde y azul y obtenemos una imagen en falso color o en color verdadero de acuerdo al interés de cada especialista. Entonces aquí tenemos las ventajas de la teledetección. Posibilidad de ajustar geométricamente las imágenes de satélite a mapas con gran precisión. Entonces nosotros hacemos una georreferenciación que se llama y ajustamos la imagen de satélite a la cartografía emitida por el Instituto Geográfico Militar o cualquier ente. Discriminación de diferentes coberturas terrestres,
por la categorización de sus respuestas a energías incidentes. Análisis de un mismo recurso en diferentes porciones del espectro. O sea, cada cuerpo en la superficie de la Tierra, de acuerdo a su longitud de onda, tiene diferente respuesta espectral. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen lo que se llaman firmas espectrales o patrones. Cómo se comporta un cuerpo en las diferentes longitudes de onda. Capacidad de observar el mismo sitio repetidamente con fines de monitoreo. Entonces, podemos tomar una imagen del 90, una imagen del 2000, una imagen del 2016 y vemos qué ha pasado, qué cambios se ha tenido. ¿Sí? Y esa es la conferencia de hoy día de los cambios. Entonces, aquí tenemos una imagen de satélite óptico. En el satélite óptico, como es visible e infrarrojo, no atraviesan las nubes. Entonces, aquí el mayor problema de obtener información son las nubes. Entonces, aquí le he puesto una imagen de época seca, una imagen de época lluviosa, en donde tenemos todas las inundaciones, mejor dicho, donde tenemos el agua, todo lo que es agua en color azul. Y esta imagen de acá, estamos separando lo que es agua permanente del agua inundada. Entonces, estos son los procesos de detección de cambios. Separar algo que no había, ¿sí? Que no había en esta imagen. Entonces, por medio de 7 técnicas que les voy a indicar más adelante, se llega a decir, estas partes rojas son las inundadas. Entonces, hemos separado el agua permanente del agua inundada. ¿Sí? Porque a veces tenemos en nuestra cuenca baja del río Guayas, tenemos aguas que todo el año están inundadas, por ejemplo las arroceras y ciertas camaroneras, etc. Entonces, estos procesos hacen que se separe el agua permanente del agua inundada. Aquí tenemos una imagen de radar. Entonces, aquí ya no tenemos problemas con las nubes. Entonces, la longitud de onda del radar ya está en los 3 centímetros y hasta el metro. ¿Sí? Entonces, ya atraviesan las nubes y obtenemos una imagen en época seca, una imagen en época lluviosa y le aplicamos las mismas técnicas separando el agua permanente del agua inundada. Entonces aquí tenemos las firmas espectrales que les hablaba. Cada cuerpo en la superficie de la Tierra se comporta diferente de acuerdo a su longitud de onda. Por ejemplo, aquí tenemos la firma espectral de la vegetación. La vegetación tiene una alta respuesta en esta banda, ¿sí? En el 0.8. Tiene una alta respuesta espectral. Entonces esto nos sirve mucho a nosotros para detectar o discriminar tipos de vegetación. Acá tiene un pico bajo, que es la humedad del suelo. Entonces aquí nos detecta humedad del suelo, a diferencia de acá que es la clorofila en la vegetación. A diferencia del suelo, el suelo tiene esta firma espectral. Entonces nosotros, de acuerdo a esta firma espectral, y por último el agua, que la tenemos aquí, y en el infrarrojo ya no refleja nada. Entonces nosotros con estas firmas espectrales es lo que hacemos las composiciones a colores. Decimos, ¿cómo quiere que nos salga el agua? Azul, verde, roja. Entonces, de acuerdo a eso, les ponemos en los cañones del computador. El computador tiene 3 cañones, rojo, verde y azul, y le ponemos 3 bandas en esa composición a color. Entonces, si queremos detectar la vegetación en un color verde, ponemos a esta banda en color verde. A esta banda, supongamos, le pongo en color rojo y el suelo que refleja más aquí me va a salir en tonalidades de rojo. Entonces, de esa manera, con este conocimiento de las firmas espectrales, uno puede interpretar una imagen de satélite. Porque la imagen de satélite trae muchas bandas. Trae 11 bandas, trae 3 visibles, 4 infrarrojas, etcétera, de acuerdo al satélite. Entonces, uno tiene que saber en qué banda está trabajando para poder hacer las composiciones a color. Si, por ejemplo, viene un geólogo, quiere trabajar en geomorfología, entonces uno dice infrarrojo medio, infrarrojo cercano y utiliza una roja. Entonces, él va a detectar las formas de relieve. ¿Sí? Para el uso y cobertura nosotros utilizamos siempre una infrarroja media, una infrarroja cercana y una roja, en donde se detecta mejor las coberturas de la superficie terrestre. ¿Sí? Aquí tenemos un concepto de qué es el espectro electromagnético. Simplemente es un acomodo de donde las bandas se comportan similarmente. ¿Sí? Entonces una banda es comportamientos similares. Entonces se va agrupando en bandas desde los rayos gamma, pasando por los microondas, luego tenemos los ultravioletas, luego tenemos nuestro visible que es el rojo, verde y azul, que es esta partecita del espectro electromagnético. ¿Sí? Luego los satélites ópticos ocupan lo que es el infrarrojo cercano, infrarrojo medio y el infrarrojo termal. Y de aquí para adelante, se utiliza lo que son los satélites activos.
Los satélites de radar, ellos mismos emiten su propia energía y la recogen. Entonces tenemos ahí desde 3 centímetros hasta el metro, de acuerdo a los propósitos que se quieran. Hay longitudes de onda, por ejemplo, de 12 centímetros que ya atraviesan la vegetación y nosotros podemos hacer modelos de superficie. Ya, entonces aquí tenemos otra vez el espectro electromagnético, ¿sí? Está en función de las longitudes de onda y también las podemos agrupar por los megahercios, ¿sí? Nosotros sabemos que velocidad de la luz es igual a longitud de onda por frecuencia. Aquí tenemos los dominios de cada uno, ¿sí? Dominio óptico de 0.4 a 2.5 milímetros. Dominio del infrarrojo de 8 a 14 milímetros. Dice en donde se manifiesta con mayor claridad la imitancia. Entonces aquí esto nos sirve para escoger la temperatura de los cuerpos, ¿sí? Y los de microondas, que son los de radar, ¿sí? Que están en de milímetros a los metros ya. Entonces aquí tenemos una imagen, no se ve acá, pero es 2008, ¿sí? 2008 de la zona inundada. Entonces el espejo de agua en 2008 es esta línea negra que la ven ustedes aquí, ¿sí? Este es de 2012, ¿sí? Y este es del 2016. Aquí están funcionadas las tres, en la siguiente, están funcionadas las tres imágenes, ¿sí? Los tres límites. Tenemos aquí el negro, 2008, tenemos los amarillos, el 2012, más el tomate, ¿no? Porque está encima, y tenemos el 2016 solo el tomate. Entonces vemos cómo fue bajando, igual que las estaciones que les había mostrado anteriormente. Aquí tenemos la del corazón, fuerte, más baja y más baja. Otra imagen de satélite, justo tenemos que está en dos pases. ¿Sí? Este pase se llama pase 11 y este se llama el pase 10. ¿Sí? Y se los va cogiendo por fila, este es la fila 61. ¿Sí? Entonces aquí tenemos Guayaquil y todo lo que se ve en azul es inundado, ¿sí? A veces las nubes no nos dan oportunidad de detectar las cosas que suceden en la parte baja, pero ahí tenemos las imágenes de radar. Entonces, ¿qué son la detección de cambios? Detección de cambios es cuando nosotros tenemos una imagen en una época seca, supongamos que tenemos lleno de unos, ¿sí? Y una época lluviosa tenemos también llenos de unos, y lo que no es agua tenemos lleno de ceros. Si restamos 1 menos 1, 0, quiere decir que no ha habido cambios, ¿sí? Si nos sale un positivo, quiere decir que ha habido un incremento, quiere decir que ha habido, supongamos, una inundación. Y menos 1, que es lo contrario, ¿sí? Que ha habido agua y en el otro no hay agua. Sí, aquí tenemos un ejemplo de lo mismo. Tenemos una imagen en época seca, una imagen en época lluviosa. Todas las zonas rojas son inundaciones y estas zonas celestitas es que había agua en la época seca, ¿sí? Entonces esto sería agua permanente. Entonces esto no me va a salir, acá es un incremento porque acá está seco, ¿sí? Entonces hicieron alguna obra, hicieron alguna cosa aquí que ya no se inunde esta parte. Entonces, ¿cuáles son? Como se compara píxel a píxel de una fecha 1 y una fecha 2, entonces los píxeles tienen que coincidir. Entonces nosotros tenemos que hacer unos análisis previos antes de juntar las dos imágenes. Es por eso que hay que hacer primero un ajuste geométrico, que es una georreferenciación, en donde simplemente estamos cambiando de un sistema de referencia de fila y columna a un sistema de referencia X y Y, ¿sí? Que pueden ser coordenadas UTM, que le llamamos nosotros, ¿sí? Y también se hacen unos ajustes radiométricos, ¿sí? Se hacen imágenes de reflectancia que la imagen se la transforma tal como se la tomaría con un radiómetro. Entonces, para poder comparar y que las dos imágenes estén homogenizadas, ¿sí? Un error de georreferenciación nos puede dar falsos resultados. Entonces aquí tenemos las 7 técnicas de detección de cambios. Una es composición a color multitemporal, que lo vimos en el ejemplo anterior. Es simplemente poner una imagen de época seca, va a tener una alta respuesta espectral.
una imagen de época lluviosa va a valer casi cero el píxel. Y al comparar, al poner la primera imagen seca en un canal rojo y el otro no va a tener ninguna importancia porque tiene cero, va a salir en tonalidades de rojo todas las zonas inundadas. Aquí tenemos un resumen, datos relevantes en el 2008. No veo aquí arriba. Bueno, pero en el 2008 tenemos 222.000, 2012 184.000 hectáreas, 2016 173.000. Con la imagen del 20 de marzo del 2017, por medio de los sistemas de información geográfica, le combiné con los cantones y saqué por cantón cuántas hectáreas tiene cada cantón. Y también saqué por provincia cuál es su total. En total, aquí en esto que estamos analizando, en la cuenca baja del río Guayas, tenemos 56.000 hectáreas a esta fecha, pero solo en esta zona. Nos faltaría Chones, nos faltaría El Oro, etc. ¿Sí? Entonces, este análisis lo hice el día de ayer. Entonces, las conclusiones: hasta el 2016 la superficie inundada es menor en comparación a lo sucedido en el 2012. El análisis comparativo entre los años 2002 y 2016, los promedios de precipitación muestran que a partir del año 2008 los valores tienden a decrecer, al contrario de lo ocurrido en el 2002 al 2008. ¿Sí? Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?